fue la mona a un nogal y arrancando una nuez verde en la cáscara la muerde, lo que le supo muy mal. Arrojóla el animal y se quedó sin comer. Así suele suceder a quien la empresa abandona, porque allá como la mona, el principio hay que vencer. Eso lo habré aprendido a los 7 años y me acompañó toda la vida. Tengo 67, 50 años de inventor. Me percibo, autopercibo inventor. O sea, es una característica que siento desde siempre. Comencé inventando a los 17, 18 años. Mi primer invento, un fracaso, por lo menos desde el punto de vista patente. Presenté la patente y me la rechazaron por altura inventiva, falta de altura inventiva. Yo ni sabía qué era, pero seguí adelante con mis inventos y mis ideas. En el año 83 del siglo pasado, se me ocurrió la idea de hacer un tren acuático y una burbuja para una persona para práctica deportiva. Patenté esos 2 inventos y los quise llevar a la práctica, obviamente. Yo no era de ese tema, entonces recurrí a la Universidad Tecnológica Nacional y conocí ahí al ingeniero Nelson Nocilla, que era el jefe del departamento naval. Tenía muchos libros escritos y era una persona realmente encantadora. Le presenté los inventos y el de práctica deportiva me dijo que estaba muy bien, que había que hacerlo, y me empezó a preguntar del tren acuático y por qué yo decía que iba a consumir menos energía o no. ¿Por qué yo decía que había una disminución en la resistencia al avance? Porque esos cuerpos de revolución tenían la capacidad de adaptarse al movimiento y entonces cuando avanzaban eran contenedores, avanzaban en un río, se adaptaban al movimiento de la cáscara y eso yo decía que tenía mucho menos consumo de energía. Entonces me dijo, mira, Ercusín, intentar rodar en el agua es de toda la historia. O sea, los barcos del Mississippi, los galeones españoles, o sea, siempre tuvieron ruedas, pero siempre fue de tracción. A mí lo que me llama la atención es que no recuerdo haber visto ninguna experiencia de este tipo de movimiento de rototraslación, pero sin que sea de tracción. Me dijo, déjeme buscar en antecedentes, en bibliografía, y nos volvemos a juntar la semana próxima. Así fue, nos juntamos la semana próxima y me dijo, bueno, la buena noticia es, tengo 2 buenas noticias. Una, que no hay nada. Me dijo, no existe. Y la segunda buena noticia, que lo podemos probar. Su hipótesis la podemos probar. Yo me ofrezco a supervisar toda la investigación ad honorem y le presentaría a algún ingeniero de los que se recibieron conmigo como para que haga todo el trabajo de desarrollo científico de las pruebas. Y así fue. Yo no tenía problema en ese momento para financiarlo y entonces armamos ese equipo de trabajo y él me dijo, mirá, esto hay que probarlo en la Universidad de Buenos Aires, en el subsuelo, tenemos lo que se llama el tanque. El tanque es una pileta de 80 metros donde se corre modelos a escala y se hacen las mediciones para ver cuánta resistencia tiene de una forma, de otra forma y todo lo demás. Bueno, empezamos a trabajar, hicimos los modelos a escala, hicimos los prototipos y estábamos trabajando con el canal de la Universidad de Buenos Aires, que el director era el ingeniero Schulzen. Y después de los primeros fracasos en hacer que el cuerpo gire en forma constante, él me decía el ingeniero que dejemos, no, que no va a andar, no va a andar, no va a andar, cosa que ya había escuchado en mi vida tantas veces, pero yo ya lo había pagado, y lo había pagado de mi bolsillo. Es cierto, me hicieron un descuento, como era investigación básica, que normalmente los privados no hacen, porque es para los estados, es para los países, decidí que sigamos adelante. Y él me decía todo el tiempo me decía, usted, Ercusín, desconoce las leyes hidrodinámicas. Y entonces yo le decía a él, sigamos adelante. Yo era el testarudo que había pagado y quería que se sigan las pruebas adelante. A los 2 o 3 meses, el 22 de octubre, me acuerdo como el día de hoy,
De 1986 hicimos las pruebas y el prototipo funcionó perfectamente. Y la gran sorpresa, estaba el ingeniero Schulzen al lado mío, es que las mediciones que le daba el becario que estaba en el canal de prueba haciendo las mediciones, según él estaban mal, porque decía no puede ser, no puede ser, no puede ser. La hizo repetir 3 veces y se comprobó, después de repetirlo, que el cuerpo cuando giraba tenía un 50% menos de resistencia que cuando no giraba. Se acercó a mí porque la verdad que era un caballero y me dio la mano y me dijo: Arcusín, lo felicito, se me acaban de caer 40 años de biblioteca en la cabeza. Y entonces yo tuve la oportunidad de decirle, menos mal que desconocía las leyes hidrodinámicas. Seguí trabajando con el tema, por supuesto, con mucho entusiasmo, y vimos que en Argentina estábamos limitados, que necesitábamos recurrir a un lugar que tuviera más capacidad de ensayos, y le mandé el trabajo que habíamos hecho al Pardo en España, el canal más grande de Europa en ese momento. Trabajaban 400 ingenieros y el director, el doctor Alaez, era un tipo macanudo. En una llamada telefónica me dice: venite a España que vamos a hacer algunas pruebas, me interesa el tema. Estábamos reinventando la rueda, yo estaba reinventando la rueda para el agua. Era ponerle ruedas a un barco, era poder disminuir la resistencia al avance girando, que se había intentado muchísimo. Las pruebas en España fueron excelentes y hubo una propuesta de España, en ese momento era la época de Alfonsín, el ministro era Jaun Arena y el secretario de Ciencia era Sadowski. Y la verdad que estaban interesados, pero no había condiciones en ese momento en Argentina. Era una época complicada, como lo es siempre en Argentina, y no hubo posibilidad de seguir adelante. Pero yo inventé la jeringa autodescartable un año después, la aguja hipodérmica de seguridad, y bueno, y mi vida se fue desarrollando con otros inventos. ¿Cómo se inventa? Siempre todos me preguntan, ¿cómo es que surge una idea? ¿Cómo es el inventor? ¿Por qué uno es inventor? Y la respuesta me la dio un amigo mío brasilero que es empresario, y una vez, estando recorriendo supermercados en unos proyectos que estaban trabajando juntos, él se paró en un momento y me dijo: Carlos, escúchame, explícame algo. ¿Cómo puede ser que yo veo lo que hay y vos ves lo que no hay? No sé, me asombra, me dice, porque vos me decís cosas que no existen y yo solamente veo lo que existe. Dice, evidentemente tenés una capacidad diferente en poder ver cuál es la falta, cuál sería el producto que no hay, y yo la verdad que ese tipo de cosas no se me ocurren. La vida del inventor es rara, porque después que fui famoso, porque gané premios internacionales, gané la primera medalla de oro de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que ganó un argentino. Obviamente que fue noticia y hubo mucha prensa sobre el tema en ese momento. Me invitaron a programas de televisión y todo lo demás. Y también me invitaron, en ese momento estaban tratando la ley de patentes, el Senado y diputados. Entonces me invitaron a una comisión de trabajo para representar a los inventores. Y me acuerdo como hoy, fue muy, muy divertido porque empecé a hablar y escuché un murmullo y risas. Y entonces me paré y le digo, perdón, le digo, como que se asombran de que haya un inventor, le digo, están tratando la ley de patentes de invención, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién inventa las cosas? ¿Las empresas? ¿Las máquinas? Somos inventores simplemente, que trabajamos y desarrollamos temas, inventamos. Yo soy un inventor independiente y hay otros inventores que trabajarán en una empresa o científicos también. A lo largo de toda la vida nunca abandoné proyectos. Siempre los corrí a un costado o los dejé como la nuez que tiene que madurar para poder comerla. A veces las nueces están verdes. Pasaron los años, en el 2017
decidí retomar el tema naval, aquel tema que había abandonado en el año 86. Me comuniqué con los científicos españoles y me dijeron, Alaes, que era el director, había fallecido, pero el subdirector, que era un científico muy renombrado hoy en España, me dijo que tenía una buena noticia, que había un nuevo método de trabajo que se podía implementar, que se llamaba CFD, Simulación Fluidodinámica, y que entonces podíamos hacer todas las pruebas que habíamos hecho empíricas y las que queríamos hacer en computadoras, grandes computadoras que corren programas muy, muy pesados. Trabajamos durante 4 años y en el 2020 pudimos enunciar 2 principios físicos. Se llaman principio Arcusin 1 y principio Arcusin 2. Tienen que ver con la rotatraslación y el ahorro de energía. Pero no solamente eso, sino que además lo hicimos certificar por DNV. DNV es la calificadora más grande del mundo, es Noruega, y certificaron los 2 principios. O sea, como que los principios se cumplen. Se cumplen en cualquier cuerpo de revolución, en cualquier escala, y eso dio lugar también a pensar en la posibilidad de utilizarlo para generación de energía limpia, en cauces de río. Con el principio Arcusin 2 se produce un efecto físico que tiene que ver con que un cuerpo de revolución, cuando gira delante de otro, en lugar de tener resistencia, tiene empuje. Entonces, se puede producir en un cauce de un río, con 2 cilindros, un movimiento va-y-ven que da la posibilidad de generar energía. En estos momentos estamos trabajando en pleno desarrollo de un generador prototipo para instalar. Estamos hablando con las primeras empresas del mundo de mejor nivel y trabajando en eso. Digamos, si tengo que tener una conclusión de qué es la vida del inventor, yo le pondría un título: vencer la resistencia al avance. Por lo menos es la metáfora de mi vida. Enuncié 2 principios físicos que tienen que ver con la disminución de la resistencia al avance. Y en todos los demás proyectos siempre tuve que vencer la resistencia al avance. La resistencia al avance es como el título de mi trayectoria de inventor. Muchas gracias.